Pensamiento Espiral presenta Diarios de Bakú. Reflexiones del sur global sobre la COP29 en Azerbaiyán. Lunes 18 de noviembre, Bakú, Azerbaiyán. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diarios de Bakú. Mi nombre es Juan Diego Beltrán y hoy les voy a estar contando un poco las actualizaciones de lo que ha sucedido desde el último episodio. Es decir, vamos a hablar un poco sobre lo que pasó en días 5, 6 y algunas de las cosas que se están anunciando en este día 7. Bueno, hay que resaltar que como balance general de esta última semana, los expertos, los medios, la prensa han estado muy de acuerdo en general que ha sido sorprendentemente lenta esta conferencia, ¿no? En sus avances, en sus ambiciones, en el ritmo de las negociaciones. Ha habido un gran nivel de tensión, justamente porque todavía no se han llegado a acuerdos sustanciales. Y se espera usualmente, o la práctica más común, es que para el final de la primera semana ya haya una noción un poco más clara en cuanto a los avances de los textos que se están negociando, para que justamente en la segunda semana pues haya ya las discusiones que puedan cerrar en los puntos de negociación más álgidos. Pero pues estamos hablando justamente de una semana en la que no hubo grandes avances y que estuvieron marcados por tensiones y porque se perdió básicamente el primer día por el tema de la agenda que comentamos hace un par de episodios. Entonces el ambiente ha estado tan tenso y tan lento y ha reflejado tanto las falencias internas y las ineficiencias de este proceso al grado que el viernes, día 5 de negociación, un colectivo de liderazgos del sector internacional, incluidos el anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la anterior directora o jefa de la Conferencia Marco de Naciones Unidas, Cristiana Figueres, y la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, firmaron una carta en conjunto donde se anuncia una premisa muy sencilla, y es que las COPs ya no están cumpliendo su propósito, ya no están sirviendo para generar una acción climática sustancial, efectiva, eficiente y oportuna, sobre todo, ante el avance de una crisis climática que ya no está parando, que está cada vez más acelerada, que está generando cada vez más pérdida de vida, más pérdida económica también, que es lo que mueve mucho este tipo de espacios. Y en ese sentido expresan esto, ¿no? Ya estos espacios, como fueron concebidos hace unos años, ya no están siendo suficientemente funcionales. Entonces, están llamando muy concretamente a una reforma del sistema de la Conferencia Marco de Naciones Unidas, particularmente en cuanto a cómo se organizan las COPs y para qué sirven. Entonces, entre los puntos que mencionan, ya no se puede estar hablando, o ya no se debería estar hablando de espacios que se reúnan una vez al año entre todos los países, porque se necesita un seguimiento mucho más intenso, mucho más continuo y una presión mucho más grande sobre los países para que cumplan con sus objetivos y con sus promesas y compromisos frente al cambio climático. Entonces, por lo tanto, un espacio grandote al año ya no es suficiente realmente para exigir esa rendición de cuentas, en el que se movilizan también tantas personas. Ya estamos en un modo de emergencia realmente. Entonces lo que se plantea es justamente que se hagan reuniones mucho más pequeñas, mucho más frecuentes, orientadas a soluciones, orientadas también a, como decía, llamar a la rendición de cuentas de los países de manera constante y que estén guiadas por la ciencia y los resultados de investigación más recientes disponibles, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante y es una de las propuestas importantes. Otra que plantean, que también me parece muy interesante, es que se establezcan unos criterios de elegibilidad muchísimo más estrictos frente a qué países pueden tener la presidencia de la COP. Es decir, la presidencia de la COP es quien organiza, quien tiene también la posibilidad de justamente pues ser el anfitrión de uno de estos espacios, y pues el presidente se asigna a una persona justamente del gobierno que recibe pues la autorización y el aval de celebrar la COP, por ejemplo en este momento Azerbaiyán. Pero entonces en ese caso lo que están planteando es que se necesitan criterios muy estrictos para que próximas COPs no puedan incluir a países que no estén apoyando la transición energética, que estén comprometidos con la eliminación o con justamente pues con alejarse del uso de combustibles fósiles, ¿no? Esto teniendo en cuenta
que estamos en un estado que depende en gran medida de combustibles fósiles. Antes estuvimos en Emiratos Árabes, antes estuvimos en Egipto. Entonces son estos petroestados los que han tenido el control de la discusión en gran medida durante los últimos 3 años, y se establece la necesidad de que esto cambie. ¿Sí? Si no son países comprometidos con acciones demostrables, tangibles, con inversiones hacia la transición energética y hacia una disminución de la exploración de combustibles fósiles, no deberían poder tener acceso a organizar uno de estos eventos que también en muchos casos les permiten negociar nuevos acuerdos de exploración de combustibles fósiles, y que también les significa una gran inversión que entra al país para organizar una conferencia de esta magnitud. También, entre muchas otras cosas, se habla la necesidad de que esta reforma incluya un fortalecimiento de cuerpos como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es este cuerpo científico que está justamente agregando o unificando toda la ciencia disponible frente a cambio climático a lo largo del mundo, para que pues haya reportes actualizados sobre qué está pasando en el planeta en este sentido. Y si bien pues la IPCC se reúne, genera estos reportes anuales sobre la crisis climática, se establece la necesidad de que en esta reforma el IPCC tenga un rol fortalecido para informar y tener un poco más de influencia en las decisiones que se toman dentro de la COP, porque realmente en este punto el IPCC no es uno de los organismos centrales que rige ningún tipo de funcionamiento de la COP, y se plantea la necesidad de que eso cambie, ¿no? También que una reforma reconozca la interdependencia entre la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad planetaria, justamente para fortalecer un enfoque de justicia climática muy necesario en este tipo de espacios donde pues este tipo de voces están subrepresentadas generalmente. Y que justamente también, llevando como al séptimo punto de la carta, se fortalezcan mecanismos para garantizar una representatividad equitativa de minorías y de grupos subrepresentados, pero afectados desproporcionadamente por la crisis climática. Porque, por ejemplo, sabemos que este año, y ese es otro de los puntos importantes que salió como balance esta semana, sabemos que alrededor de 1.800 lobbyists de combustibles fósiles están presentes acá en la COP, y que eso justamente representa que hay muchísimas más voces de los intereses de combustibles fósiles de lo que hay de pueblos indígenas, instituciones científicas o de naciones vulnerables. Entonces hay más de estos liderazgos nocivos y corruptos influenciando lo que pasa en las negociaciones para que sus intereses no se vean afectados, de lo que hay representantes y líderes que realmente están llevando a cabo acción climática y que deberían tener una voz preponderante en los espacios de la COP. Entonces, esta carta que llega al final del día 5 termina por corroborar justamente su argumento el día 6, cuando se anuncia que muchos asuntos, incluidos los grupos de trabajo relacionados a adaptación, daños y pérdidas, también el programa de trabajo de transición justa y el programa de trabajo de mitigación, no enviaron textos a consideración para negociación en la segunda semana, lo que significa, y también lo confirmaron, que no va a haber anuncios importantes en lo que queda de esta COP, y que quedaron empujados a la agenda de las reuniones de Bonn de junio 2025, donde se reúnen todos estos cuerpos subsidiarios de Naciones Unidas que avanzan textos, borradores, recomendaciones y demás para la consideración de los países. Es decir, las negociaciones quedaron completamente bloqueadas y estamos viendo un panorama bastante desalentador. Créanme que me gustaría poder estar trayéndoles buenas noticias. Realmente yo quería y tenía un poco la expectativa de poder encontrar cosas buenas, pero es muy importante ser enfático en que todo esto que estoy contando son los asuntos centrales de negociación entre los países. Es decir, esta es la razón central por la cual la COP existe, ¿no? Para hablar de mitigación, hablar de adaptación, hablar de contribuciones nacionalmente determinadas, hablar de mercados de carbono, hablar de transición justa, hablar de género, ¿no? Pero pues justamente no hay muchos avances que reportar, salvo en el tema de mercados de carbono, que es muy preocupante, ¿no? Por todo lo que ya hemos hablado. Pero lo que se espera siempre es que en estas COPs haya avances a, listo, cómo se va, por ejemplo, a condenar el uso de energías fósiles
para avanzar hacia una descarbonización de las economías, ¿sí? Pero pues por lo que se ve no va a haber anuncios ya importantes, no va a haber nuevos textos y pues incluso cuando estaban por emitir como sus conclusiones de lo acordado, o ni siquiera de lo acordado, sino de lo negociado y de lo discutido en la semana, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo los países para hablar justamente de cuál era ese resumen de lo que habían hablado. O sea, así de grave es, porque en la medida en la que se incluyan ciertos puntos en el resumen, hay grupos de países que consideran que eso puede utilizarse posteriormente en contra para establecer, bueno, esto fueron cosas que se hablaron y que ya están acordadas, entonces ni siquiera para el resumen de los puntos hablados se pudieron poner de acuerdo el sábado. Entonces realmente estamos hablando de una situación muy álgida, ya ni siquiera podemos decir que es solamente lenta, sino que simplemente está profundamente bloqueada porque no hay acuerdo. Incluso las conversaciones de género que parecían no ser demasiado contenciosas y que se esperaba que fueran también otro de los logros de esta COP para renovar el programa de trabajo de Lima sobre género por otros 10 años. Incluso esas están estancadas y hay miedos incluso de que no se logre un acuerdo para extender ese programa de trabajo y que eso se posponga esa negociación para la COP30 en Brasil, justamente porque pues hay temas contenciosos en cuanto al lenguaje de derechos humanos y que se incluya la frase niños y niñas o niñas y mujeres en toda su diversidad. Ese en toda su diversidad es el que está ocasionando pues gran discusión entre los países del Medio Oriente, algunos países en África, versus otros países que tienen como prioridad pues que se incluya esta mención sobre diversidad dentro del texto. Entonces ahí hay uno de los puntos contenciosos, pero el caso es que si no se logra llegar a un acuerdo frente a ese punto, no se estaría renovando ese mandato de género justamente, que lo que busca es que haya más representación de la mujer, que la mujer pueda recibir y las organizaciones de base de mujeres puedan recibir financiamiento para participar más en estos espacios o para realizar acciones en sus países y para que se incluya una perspectiva de género que represente a la mujer en espacios de discusión política y de acción climática a nivel nacional, ¿no? Y a nivel internacional. Pero pues incluso ese asunto que se esperaba que fuese también algo no tan difícil de lograr está bastante atorado y para como completar en este momento de tensión, de limitado progreso en las negociaciones, el día 6, el sábado, se realizaron protestas por parte de la sociedad civil, justamente pues para exigir principalmente, a pesar de que hay muchas consignas, pues que el norte global pagara, ¿no? Recordemos lo que se mencionó hace unos días, donde pues las negociaciones estaban volcadas en qué es el financiamiento climático, si debería ser entendido como préstamos a tasas de mercado que le dan los países del norte global a los países del sur global para pagar sus afectaciones y sus planes nacionales de adaptación y de mitigación, o si se da en términos de grants, ¿sí? Como de aplicaciones directas de apoyo que no generen deuda, ¿no? Entonces esa es como la discusión central y recordemos también que se está hablando de un techo de negociación de hasta $5 trillion, o sea, 5 billones de dólares en español, que es lo que están empujando sociedad civil y países del sur global, versus un piso de negociación de 100 mil millones de dólares, que es lo que se supone que actualmente el norte global le está dando de manera anual a los países en vías de desarrollo, aunque hay muchas discusiones sobre que eso realmente no es financiamiento climático, por lo que está justamente la gran mayoría de en términos de acciones que generan deuda y en términos de préstamos. Pero pues entonces, como ese sigue siendo el foco y a medida que se caen las expectativas de que se llegue a puntos de acuerdo en lo demás, la atención de la sociedad civil y la atención también de las delegaciones del sur global está volcada en justamente la nueva meta de financiamiento para los próximos años, ¿no? Entonces, como para exigir justamente avances y que esta COP no sea un rotundo fracaso, porque si no se logra esa meta, la COP va a ser un rotundo fracaso, se realizaron protestas en frente de la plenaria donde se reúnen los países y los negociadores. Y lo que se encontró, pues lo que pude ver, quienes también siguen de Pensamiento Espiral desde Instagram, por ejemplo, fue una protesta silenciosa. ¿Sí? No había aplausos, no había cantos, no había palabras, solamente les autorizaron a chasquear los dedos y murmurar. ¿Sí? O más que murmurar, tararear, ¿no? Eso es lo único que podían hacer. Esto supuestamente para no distraer a los negociadores, ¿no? Y para no afectar el flujo de las negociaciones. Me gustaría decir más cosas, pero por el momento es mejor no hacerlo. Pero pues ese fue el caso, era una protesta silenciosa,
que duró poco menos de una hora más o menos, y pues que justamente pues tuvo una gran decepción por parte de las organizaciones de sociedad civil del mundo, ¿no? Obviamente pues era un acto lindo porque se podía ver ahí pueblos indígenas, organizaciones sociales, mujeres, colectivos de América, de África, de Asia, del norte global incluso, todos reunidos en ese espacio resistiendo, ¿no? Y exigiendo justamente acción climática y exigiendo a las delegaciones traer un resultado satisfactorio frente a financiamiento climático, ¿no? Incluso había en el acto de protesta un panfleto, pues no un panfleto, como una hoja de papel gigante que era como una cuenta de cobro al norte global por todos los daños que han causado a lo largo de la historia en materia de acción climática específicamente, ¿no? Porque no para no meternos con todos los demás daños, pero era pues justamente mandándole al norte global que pagaran, ¿no? Entonces ahí incluían todos los gastos de daños y pérdidas por cambio climático, todos los gastos de mitigación, todos los gastos de adaptación. Entonces, pues justamente eso era lo que era un documento largo ahí donde decía, pues el total que tienen que pagar el norte global en esta COP es, a partir de esta COP, mejor dicho, son $5 trillion, o sea, 5 billones de dólares en español, ¿no? Había cosas muy interesantes en la protesta, pero como digo, lo que fue más notorio era pues el silencio, porque no se podía decir nada. Entonces, pues la sociedad civil también denunció que esto es algo que viene pasando cada vez más en los espacios de la COP, donde pues ellos dicen que los espacios de la sociedad civil en las COPs, que son vitales, pues se están justamente volviendo cada vez más limitados año tras año, y pues que eso es un problema, ¿no? Para el control político que se puede hacer, y que se sentía como que en la protesta los de sociedad civil del mundo estuvieran hablando entre sí, ¿sí? Porque realmente así fue, y más aún porque no podían hablar. Entonces estamos hablando pues sí de una situación crítica donde incluso pues tampoco las protestas se permiten y no hay mucho apoyo para eso. Entonces pues es un panorama algo desalentador, pero bueno, lo que también hay que tener en cuenta es que otro desarrollo que está pasando de regreso en América Latina, que es que está en este momento sucediendo la cumbre del G20, ¿no? De las 20 economías más grandes del mundo, y allá están saliendo reportes de que se está negociando, que se acaba de aprobar o acordar un texto mencionando y reconociendo la contribución voluntaria de los países en vías de desarrollo a las finanzas climáticas, y que esta negociación que se está dando entre los países del norte global, principalmente allá, podría desbloquear números más altos de financiamiento para avanzar hacia una meta colectiva nueva acá en Bakú. Entonces vamos a estar sabiendo más de eso. Esta semana también ya llegan las delegaciones de ministros, que tienen mucha más capacidad de negociación que las delegaciones de los países. Entonces se espera que justamente entre un ritmo mucho más intenso de trabajo esta semana, en el día 7 y de ahí en adelante, para justamente pues que los esfuerzos en los días que quedan se centren en conseguir a toda costa algún tipo de texto frente a este objetivo de financiamiento. Otras cosas que ya quería comentarles más en términos de las preguntas que han llegado. Esperamos que en los próximos días haya una publicación contando un poco sobre pues también qué logros han generado las COPs en el pasado. Podemos tener en cuenta que de ahí han salido distintos protocolos, como el protocolo de Kioto, pero que pues ese no funcionó mucho y por eso surge el Acuerdo de París justamente. Pero vamos a hacer una pequeña publicación contando como la historia de los logros de la COP, que según los expertos se dicen que cuando uno mira el panorama completo sí ha habido avances, pero los avances son muy lentos. Y si bien hace 20 años no se sentía tanto la premura de la acción climática, hoy en día sí, y por eso también justamente es que resalta pues esta carta donde se llama a reformar los espacios de la COP, porque el avance de la crisis climática es innegable y es cada vez más rápido. Entonces, si bien, como digo, hay logros, suelen ser muy lentos, que es lo que suele pasar en temas de derecho internacional y en temas de relaciones internacionales, que usualmente pues avanzan muy lento, ¿no? Incluso se dice que la política internacional avanza más rápido que el derecho internacional, pero cuando uno lo mira en estos términos y lo mira especialmente en materia de acción climática, avanzan
aún más lento de lo que ya de por sí es normal en los estándares del sistema de Naciones Unidas. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y otra pregunta que llegaba es, bueno, están diciéndose cosas muy negativas, pero ¿qué iniciativas hay? ¿Qué cosas positivas están pasando? Realmente pues hay una sección de pabellones donde distintos cuerpos de Naciones Unidas y los países están pues justamente haciendo acuerdos más pequeños, ¿no? Pues algunas cosas de financiamiento, algunas cosas de iniciativas de restauración, de protección de ecosistemas. Hay un panel también, hay un pabellón de pueblos indígenas donde están haciendo conversatorios y demás. Y si bien pues hay mucha acción local, es importante tener en cuenta que son acciones que pues como los mismos países en vías de desarrollo saben, son acciones que están limitadas porque sin el financiamiento y sin que se desbloquee un financiamiento y un reconocimiento de la responsabilidad histórica de los países del norte global, todas estas iniciativas, por bien intencionadas que estén también, van a tener mucha dificultad para seguir creciendo y para proyectarse y para tener una proyección más larga en el tiempo y un impacto positivo, mientras que los países del norte global no se pongan de acuerdo justamente en lo que deben financiar y en cómo ese financiamiento va a llegar a las organizaciones de base. Entonces, lo que sí digo es, si hay algo que avanza o si hay algo que se mueve en la COP, realmente es por la presión de la sociedad civil y por las iniciativas que está trayendo la sociedad civil. Entonces, en los próximos días traeremos algo más específico justamente para hablar de desde las bases que se está haciendo, porque claramente estamos llegando a una posición donde cada vez se ve más que depender exclusivamente de la acción del gobierno se vuelve algo inviable para justamente mitigar la crisis climática y combatirla desde todos sus frentes. Entonces, también será muy importante en los próximos días contarles un poco de qué iniciativas hay desde la juventud, desde la constituyente de mujeres, desde las organizaciones de sociedad civil, que pues justamente, como sabemos, son quienes están resistiendo, así muchas veces no tengan el financiamiento necesario o a veces ni siquiera tengan el financiamiento para hacerlo, pero pues que están ahí. Y si hay algo que se ha logrado preservar de la biodiversidad, de los bosques, de las aguas, de la calidad del aire de nuestro planeta, pues ha sido justamente por el trabajo de una sociedad civil independiente y pues alejada de los intereses económicos y políticos que están movilizando y que están generando esta crisis desde hace varias décadas. Entonces, sin duda, en un próximo episodio hablaremos más de eso, porque la esperanza, yo veo, si se puede hablar de esperanza, es en las bases, no está en las cúpulas de gobierno, por lo que he podido presenciar hasta este momento. Entonces, les agradezco mucho por escuchar este episodio. Les invitamos a seguir escuchando también las actualizaciones de lo que estará discutiendo en los próximos días, en este cierre de la COP, pero también pues en los episodios especiales que traemos, que ya no son tanto de noticias diarias, sino de temáticas específicas que nos parece importante cubrir y discutir frente a lo que está pasando en estos espacios multilaterales y también las iniciativas que están saliendo desde el sur global. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio.